Hoy continuamos estudiando el capítulo 2 y es la lección número 5, los judíos y la ley. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versos 12 al 16. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Léale. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Padre, te doy gracias por los hermanos y hermanas que están presentes aquí en el templo auditorio. Te agradezco por las personas que por primera o segunda vez están aquí. Habla a su vida, Señor. Los que están en casita, permite que también pongan toda la atención, porque estoy seguro que hoy tú vas a hablar a sus corazones, Padre, como vas a hablar al mío y al de todos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El domingo pasado estudiábamos que no hay excusa ni pretexto. Dios se ha manifestado al hombre a través de su creación y por si fuera poco ha mostrado sus bendiciones y sus bondades. Uno de los textos que recalcamos es el versículo 4, que quiero volver a leerlo con ustedes. Dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. No hay excusa ni pretexto. Dios de alguna manera se ha mostrado a nosotros para guiarnos al arrepentimiento. Lo que pasa es que muchas personas se confían. Aquí habla benignidad, paciencia y longanimidad. Nosotros usamos tres palabras: es bueno, es paciente y no es arrebatado. Entonces, basado en esto, veíamos, la gente dice: puedo pecar al fin que Dios es bueno, puedo pecar al fin que Dios es paciente, luego me arrepiento. Hasta han inventado un dicho que dicen: es mejor pedir perdón que pedir permiso. Así es que puedo pecar al fin que Dios es bueno, puedo pecar al fin que es paciente, o puedo pecar al fin que no es arrebatado y ya me va a castigar al momento. Dice Pablo: ¿no te das cuenta que su bondad, su paciencia y longanimidad, no te das cuenta que Él es bueno, que es paciente y no es arrebatado? Es para darte oportunidad que te arrepientas. Por eso los judíos se confiaban: no me pasa nada. Dicen que la paga del pecado es muerte. Ya dejé a mi mujer, me fui con otra y no me mató. O sea que no es cierto lo que predican. Y muchos se van confiando así. Ahora Pablo continúa, el apóstol, después de decirles no hay excusa ni pretexto, ahora les habla a los judíos que estaban tan confiados. Es probable que en esta mañana me estén escuchando personas
que están viviendo una doble vida, que están viviendo en pecado y que se creen muy confiados de que no pasa nada. Recuerdo un mensaje que predicaba el pastor Chusito, que es el mismo engaño que tuvo Satanás en el huerto del Edén con Eva, con que Dios ha dicho que vas a morir. No es cierto, no pasa nada, cómele y no te va a pasar nada. Vamos a ver qué le dice el apóstol Pablo a estos hombres judíos que estaban en Roma. Punto número 1. Dios va a juzgar los secretos. Puedo asegurarle sin temor a equivocarme, todos tenemos secretos. Aunque hay algunos que dicen, yo no tengo ningún secreto, yo no, mi vida está abierta. Hay cosas que usted y Dios lo saben, nada más. Y dice el resumen de todo lo anterior, de que no hay excusa ni pretexto, es este, versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Dicen que hace tiempo allá en Europa había un hombre que fue sentenciado a muerte. Él gastó su dinero buscando los mejores abogados del mundo. Todos fracasaron. El día de la ejecución de su sentencia estaba próximo. Una noche llega un anciano y le dice, quiero hablar con usted. Permítame ser su abogado. Y el hombre desesperado le dijo, váyase, no me interesa. He gastado todo el dinero que tenía en abogados, los mejores del mundo, y todos fracasaron. Váyase, ya no me interesa. El hombre insistió, déjeme ayudarle. No, váyase. 2 días después fue presentado a corte para escuchar ya la sentencia que sabía era la pena de muerte. Cuando entra a la sala, lo primero que llama su atención es que el señor juez que está sentado ahí con el martillo para dictar la sentencia era justo el anciano que 2 días anteriores lo había ido a buscar para ayudarle. Y cuando lo ve, se alegra su corazón. Amigo, licenciado, qué bueno que lo vuelvo a ver. Oiga, usted me ofreció que me iba a ayudar llevando mi caso. Y aquel anciano le dice, yo quise ser su abogado, usted no quiso, ahora soy su juez. ¿Y cuántos les pasa lo mismo? A hoy están rechazando la oferta de Dios de que yo quiero perdonarte, yo quiero restaurarte, yo quiero ayudarte. Pero no pasa nada. No, he pecado, llevo varios años pecando y no me pasa nada. Va a llegar el momento en que ese abogado, ese salvador, se convertirá en juez. Dice San Juan 5, 22 y 23, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Dios ha determinado que ese Salvador, que ahora es Salvador, se va a convertir en juez. El verso 27 dice, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre.
Y en Hechos 17:31 vuelve a decir: por cuanto ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces, ese Salvador un día se va a convertir en juez. Pero ¿sabe un detallito? Que como juez va a sacar a la luz todo secreto. Como conoce todas las cosas, ya como juez va a sacar a la luz ese secreto, ese secretito que no sabe nadie, que lo has guardado celosamente. Supe de un hombre que tenía una familia, aparte de su familia oficial. Como viajaba en otro pueblo, tenía otra esposa, otros hijos, y a ambas esposas les decía que viajaba por trabajo. De aquí se iba a otra ciudad a trabajar por trabajo, pero vivía allá con la mujer, y cuando salía de allá decía que venía con trabajo acá, y de esa manera pensó que nadie se iba a dar cuenta los secretos de los hombres. Un día Dios lo va a sacar a la luz. Dice Lucas 8:17: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. ¿Lo puede leer conmigo el texto? ¿Todos? Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Y también en el capítulo 12, versículo 2 y 3, Jesús dijo estas palabras: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Somos testigos en estos días. En las noticias salen grabaciones que le han hecho a políticos, y los políticos ya no hayan cómo dar explicación de grabaciones que pensaron que eran privadas. Eso no es nada, que Dios sabrá y va a publicar todo secreto. En el día en que Dios sacará a la luz todo secreto. Hay gente que se mete en deudas ocultándole a su cónyuge al fin que después lo pago, y ella nunca se va a dar cuenta, o él nunca se va a dar cuenta. Y tristemente se llegan a enterar, porque van a embargar la casa, porque llega el cobrador. Ay, pero eso, ¿cómo? Mi esposa debe tanto, no puede ser. Pues eso no es nada comparado al día que Dios va a sacar a la luz los secretos. Mire lo que dice Hebreos 4:3: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora sí lo leemos juntos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eres inexcusable, fue la lección anterior. Mantienes una vida doble, pues un día Dios va a sacar a la luz todo secreto. Aunque al final lo voy a decir, pero quiero adelantar esta frase.
La pregunta no es si se va a saber. La pregunta sería, ¿cuándo se va a saber? Porque de que se va a saber, se va a saber. Y no porque yo quiera, porque acabamos de leer 4 textos donde el Señor dice, no hay nada oculto que no vaya a salir a la luz. De que se va a saber, se va a saber. Por eso la pregunta no es, ¿será que se va a saber? No, sí se va a saber. La pregunta sería, ¿cuándo se va a saber? Dios va a juzgar lo secreto de cada uno de nosotros. Número 2. Pablo también dice aquí, pero Dios va a juzgar según la luz que hayamos recibido. Si hay un varón o una mujer que tiene 40, 50 años en el Evangelio, ha recibido mucha luz. ¿Cuántos mensajes habrá escuchado? Imagínense si ha venido a todos los cultos, 50 escuelas dominicales, 50 cultos del martes y 50 cultos del miércoles y 50 cultos del domingo en la noche. Por año ha recibido 200 mensajes de la palabra de Dios. Comparado con una persona que esta mañana es la primera vez que está escuchando un mensaje de la palabra de Dios. Es obvio que Dios va a juzgar a la persona que hoy está por primera vez en base al mensaje que hoy está escuchando. Pero algunos cristianos los va a juzgar en base a mensajes. ¿Te acuerdas lo que te hablé en el 2018? ¿Te acuerdas lo que te hablé cuando empezó la pandemia? ¿Te acuerdas lo que te hablé? En base a los cientos de mensajes que he escuchado, Dios va a juzgar a cada uno. Dice el versículo 12, mire, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley van a perecer, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, Dios va a juzgar a las personas de acuerdo a sus obras, según la luz que hayan recibido. Por ejemplo, los judíos recibieron la ley de Dios dada por Moisés. Los judíos tenían un trato especial de parte de Dios. Los que no eran judíos les llamaban los gentiles. ¿Qué trato tenían ellos con Dios? Dios no había tratado con ellos. Por eso dice Pablo, los que sin ley, los que no eran judíos, los gentiles, que no recibieron la ley de Dios y perecieron, Dios los va a juzgar de acuerdo a eso, sin ley. Pero los que han recibido ley van a ser juzgados conforme a la ley. Dicen los versos 14 y 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley, los que no son judíos, son gentiles, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ayer escuchaba al hermano Ricardo hablarle a los pastores y decía esto: muchos cristianos escuchan el mensaje, los ladrones no heredarán el reino de Dios, los ladrones merecen un castigo. Bueno, eso lo estamos escuchando. Pero ¿qué pasa si alguien nunca ha venido al templo, nunca ha escuchado que los ladrones no entrarán en el reino de Dios? Dice aquí, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Por qué un ladrón que nunca ha venido al templo se agarra una bolsa y sale corriendo?
¿por qué sale corriendo? Porque sabe que está haciendo algo malo. ¿Se da cuenta? Aunque no tiene una ley, su conciencia dice: la obra de la ley está escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La conciencia es la facultad que Dios ha provisto en el hombre para distinguir entre el bien y el mal. Es como un árbitro moral que examina y pronuncia sentencia sobre la conducta del ser humano. Aunque la conciencia se puede cauterizar. Dice Pablo a Timoteo en primera carta, capítulo 4, verso 2, que la hipocresía de mentirosos hace que, teniendo cauterizada la conciencia, tanto no le hacen caso a su conciencia, que la conciencia se cauteriza, ya después no les dice nada. Pero la conciencia se puede educar por medio de la palabra. Romanos 9:1 dice el apóstol Pablo: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, Dios te va a juzgar, dice Pablo a los romanos, de acuerdo a la luz que has recibido. Si has escuchado muchas veces la palabra de Dios, cada mensaje que escuchamos, de ello vamos a dar cuenta a Dios. Ahora bien, si no has escuchado mensajes, hay una conciencia que Dios te ha puesto, mediante la cual te dice: esto está bien, esto no está bien, vas bien aquí, no vas bien allá. Dios va a juzgar según la luz que ha recibido. Por eso, entre más tiempo tienes como hijo de Dios, más responsable tienes que ser. Pablo en una carta dice: debiendo de ser ya maestros, a causa de tanto que has oído, pareces un bebé que necesitas otra vez la mamila, que necesitas la leche y no puedes comer carne, no puedes. Es raro, dice, porque sigues, no has tenido crecimiento. Cuidado, hijos de Dios. Si tienes un mes de estar viniendo, un día, un año, 10 años, entre más tiempo, más va a requerir Dios de ti. Número 3. Aquí Pablo también hace alusión al pueblo judío y a la ley. En esta parte del capítulo 2 se dirige específicamente al judío o a los israelitas, que eran miembros de la raza elegida, hijos de Abraham, beneficiarios del pacto que Dios hizo con Abraham. Porque Dios hizo un pacto con Abraham diciéndole: en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y por eso los judíos se jactaban y decían: a nosotros Dios nos trata en una forma especial. Dice el versículo 17 al 20, mire: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz en los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Pablo aquí le dice a los judíos: pero ¿qué les está pasando? Le menciona varias cosas. Vamos una por una. Se apoyaban en la ley. Nosotros, Dios nos dio la ley, y como tenemos la ley, hay un trato especial de parte de Dios con nosotros. Número 2, se gloriaban en Dios. Dios es nuestro Padre.
creemos en Él, confiamos en Él. Se gloriaban en Dios. Número 3, conocían la verdad de Dios, tenían la ley escrita y por eso estaban orgullosos conociendo la verdad de Dios. Dios dice acá, Dios dice esto. ¿Algo más? Ponían las cosas a la luz de la ley y aprobaban lo mejor. Dios ha dicho esto, Dios ha dicho que hagamos esto, y aprobaban siempre lo mejor. Andaban orgullosos de conocer a Dios, de tener a Dios, de que todas las cosas las sometían con la ley. Y también decían, nosotros guiamos a los que no ven. Podemos ver, refiriéndose no físicamente, sino espiritualmente. Hay gente que no conoce nada de Dios. Tenemos el privilegio de llevarlos, darle luz a los que están en tinieblas. ¿Realmente así vivían los judíos? No, hermanos. Por eso el Señor les dijo una y mil veces, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Quizá hubo uno o dos. Por ejemplo, de Natanael, cuando Jesús vio a Natanael ahí en Juan 1:47, dijo estas palabras. Cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Un verdadero israelita en quien no hay engaño. La mayoría no eran así. Por supuesto, había muchos buenos como José, María, Zacarías, Elizabeth, Simeón, Ana, fieles y humildes que esperaban la llegada del Mesías. Pero en realidad la mayoría de los judíos conocían la ley, pero no la vivían. Y precisamente es el punto 4 de esta lección, la teoría y la práctica. Hay personas que vienen por primera o segunda vez y le dicen a los cristianos, oye, tú has de saber muchos textos de la Biblia. Vamos a hacer un pequeño examen en esta mañana. A ver, por favor, ¿cuántos de los que están aquí tienen 5 años o más de cristianos? Levanten la mano. Por favor, no le dé pena. 5 años o más. Ya dudan en levantar. Bájela. Ahora contésteme esto. ¿Cuántos textos conoce? Si ya tiene 5 años de cristiano, no le voy a exigir mucho. Que se aprenda un versículo cada mes. ¿De cuánto estamos hablando? 12 versículos por año. 5 años. Usted debe conocer por lo menos 60 versículos de la Biblia. Vamos, venga el primero. Ya sé que todos me van a decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Hebreos 13:8. Oh, uno mayor que el templo está aquí, Mateo 12:6. Ya va 2. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, alma, mente, fuerzas, Marcos 12:30, 3. Y el segundo es semejante a él, Marcos 12, 4 textos. Le faltan 54. Eso sí tiene 5, pero si tiene 10 años, y estoy exagerando, un texto por mes. Se la voy a bajar un poquito. Que sea un texto por cada 6 meses. Por lo menos 30 versículos debe conocer. ¿Por qué no hace un poquito hoy en casa al regresar un ejercicio? Agarre un papel y anote los versículos que se sabe de memoria. Creo que le va a sobrar una página. Le va a sobrar espacio en una página. Ojalá y no. Voy a esto, hermanos. Conocemos la palabra de Dios. Conocemos la ley de Dios.
Por eso Pablo habla la teoría y la práctica aquí en el punto 4. Hace una serie de preguntas. Vamos a leer versículo 21 al 24. ¿Están listos? Díganme. A ver, todos. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? No les oigo, hermanos. Vamos otra vez, por favor. Romanos 2, 21 al 24. ¿Todos? Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Ay, ay, ay. ¿Duele? Y duele que la gente dice, ¿no que vos llegás al templo? Tengo que hablar esto porque está en la Biblia. ¿Cómo dices que tú eres cristiano? Y aquella, y también se da en el caso inverso. ¿Cómo dices que llegas al templo y ese hombre que visita tu casa cuando tu marido se va no es un diácono de la iglesia? Por eso Pablo les hace una serie de preguntas. ¿Dónde está pues la práctica? Tienes la teoría, pero no la práctica. Conoces la palabra, pero no la vives. Tengo que leer otra vez los textos. A ver, pónmelos, ahí está. Tienes la teoría, pero no la práctica. Enseñas, pero no te enseñas a ti mismo. Dices que no se debe robar y vendes kilos de a 900 gramos. Como decía un hermano, le dijo a mi papá, yo no le echo agua a la leche, pastor. Le pongo hielo para que no se eche a perder. Y a cada tambo de 200 litros le ponía un bloque de hielo para que no se le echara a perder. Pero no le echaba agua. Somos muy sagaces. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Te jactas que conoces la ley, conoces la palabra, y con infracción de la palabra deshonras a Dios. Con razón dice, Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. La gente por eso no se entrega a Dios. Tu familia por eso no ha querido entregarse a Cristo. ¿Cómo tú vas con tu Biblia todo el tiempo y todo el tiempo andas bien bravo? Pobre Chucho, es el primero que andas pateando todo el tiempo. Y eso que llegas al templo. Ay, hermanos, sí, a veces nada más lo hacen por molestarnos, pero ¿cuántas veces tienen razón? ¿Cuántas veces tiene razón? Pablo aquí lo que está haciendo es citando lo que dice en Isaías 52:5. Mire, dice Dios, y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová,
y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. La gente blasfema a Dios por causa de nosotros. Amén. Diga amén. Diga aleluya. Bueno, disfrácelo pues, diga aleluya. Y con eso seguimos adelante. A ver, punto número 5. Último punto. Pablo habla aquí de la circuncisión externa y la circuncisión interna. Tengo que tocar este punto. Vamos a leer versículos 25 al 29. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, el 29 todos, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La circuncisión, hermanos, es una operación que se hace en el órgano sexual del hombre, en su miembro. Y Dios, bueno, había muchas naciones en la antigüedad que acostumbraban circuncidar a todos los varones. Sin embargo, en el pueblo judío fue una señal que Dios estableció. Dice Génesis 17:11. Le dijo Dios al pueblo: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Escuchó? Pablo aquí le está diciendo al pueblo que si bien Dios les dijo que debían de circuncidarse, hay algo aquí interesante, hermanos. Más adelante en otra lección lo tocaremos. Por supuesto, esta operación dejaba una cicatriz en el miembro del hombre. Y mire cómo Dios en su sabiduría dispuso las cosas. A diferencia de las mujeres cuando van a, lo voy a decir porque todos lo hacemos, van a hacer pipí. Los hombres, cada vez que iban a hacer pipí, pues tenían que tocar su miembro y ver la circuncisión, ver la cicatriz ahí. Y todos los días, fueran al baño 3 o 4 veces, tenían que ver esa cicatriz que les recordaba: tú tienes un pacto con Dios. Tú tienes un pacto con Dios. Tú estás comprometido con Dios. Cada que iban al baño ellos, al ver esa cicatriz, era como si les dijera: acuérdate que tienes un pacto con Dios. Acuérdate que tienes un compromiso con Dios. Por eso Dios estableció que tenían que hacerse esa operación. ¿Sabe qué? El problema es que los judíos que se hicieron esa operación, pues se llenaban de orgullo diciendo: nosotros tenemos un pacto con Dios y no importa lo que hagamos, nos vamos al cielo con Dios.
Y se burlaban de los que no tenían la circuncisión. Les decían, ¿sabe cómo los decían? Hasta perros les decían. Incircuncisos. Era una forma despectiva de burlarse de la gente. Eres un incircunciso, eres un perro, porque no se hicieron esa operación. Y Pablo les dice, no se equivoquen. Alguien que no se hizo la operación, incircunciso como ustedes le llaman, si se porta bien ante Dios, su incircuncisión es contada como circuncisión. Y en el caso de ustedes, le dice Pablo, aunque sean circuncidados y andan viviendo mal, su circuncisión no vale nada. No por eso se van a ir al cielo. Pablo, en el Antiguo Testamento, hermanos, esto ya se tenía en forma simbólica. Tanto que Moisés varias veces y otros profetas habló de la circuncisión de corazón. Ya no en el miembro del hombre, sino en el corazón. Hombres y mujeres tenían que hacerlo. Miren lo que dice Deuteronomio 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. El corazón no tiene prepucio, pero aquí lo está haciendo en forma simbólica. Y no endurezcáis más vuestra cerviz. Otro texto, 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Jeremías 9:25 y 26. He aquí vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso parejo. 26. A Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Qué quiere decir todo esto? Mencioné que en la circuncisión queda una cicatriz que todo el tiempo está recordando: tienes un pacto con Dios. Pero ahora hay que tener una señal en el corazón que nos diga: tú tienes un pacto con Dios. ¿Y cuál es esa señal? Efesios 3:17. ¿Lo podemos leer? Efesios 3:17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Puede leer esta parte conmigo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Eso es lo importante. Ya no una operación física, sino que tú tengas a Cristo en tu corazón y que la presencia de Cristo en tu corazón te esté diciendo: Dios te ama y tú eres de Dios y tienes un compromiso. Tú y Dios estás apartado para Dios. Eres una hija de Dios, eres un hijo de Dios. Hay una relación entre Dios y tú, y esa relación se llama Jesucristo, que está viviendo en tu corazón. A su nombre. Déjeme concluir. El capítulo 2 de Romanos, óigame hermano, hoy terminamos el capítulo 2. Nos habló de tres cosas. La primera,
que no hay acepción de personas para con Dios. ¿Escuchó? A ver, léalo. La primera cosa que aprendimos es: no hay acepción de personas para con Dios. La segunda cosa, aprendimos que el solo nombre de una persona no lo hace justo ante Dios, sino su manera de vivir. Porque los judíos decían: yo soy circuncidado, estoy bien con Dios. El que tú digas yo soy cristiano no te hace justo ante Dios. Tener la teoría no nos hace justos. ¿Puede repetir conmigo lo que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De manera que el solo nombre no vale de nada. Tener la teoría, aprendimos que no sirve de nada si no tenemos la práctica, si no hay un cambio de vida en nosotros. Pero también aprendimos, inciso C, que Dios juzgará los secretos de los hombres. La pregunta no es si se va a saber, sino cuándo se va a saber. Ese secretito que hay en tu corazón, a lo mejor esta semana es el tiempo en que se va a saber. Aunque lo tengas bien guardado, que se va a saber, adolescentes, se va a saber. Que andas en fornicación, se va a saber. ¿Cuándo? Eso es lo que no te voy a decir, porque no lo sé. No sé. De que se va a saber porque ya vimos varios textos. Pero le tengo una buena noticia. Y la buena noticia es lo que dice en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones, dice Dios, por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Aleluya. Ahí está ese secreto. Pero sabes, Dios está diciendo: yo estoy dispuesto a borrarlo para que ya no se sepa. Yo estoy dispuesto a borrarlo. Y también está en Isaías 44:22. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, que yo te redimí. Ese secreto, hoy Dios dice: hay una manera en que ya no se va a saber. Que tú te acerques a mí y yo lo voy a borrar. Y dice en Miqueas 7:19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A su nombre, a su nombre. Hoy Dios dice: déjame quitar ese secreto y borrarlo y desaparecerlo y echarlo en lo profundo de la mar, y nunca más me voy a acordar yo de él. No va a salir a la luz porque no existe. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Termino con un testimonio. Un pastor cuenta que una hermana se le acercó y le dijo: pastor,
Dios me ha dado una bendición. ¿Cuál? Habla conmigo. Dios habla conmigo por las noches. Y el pastor, queriendo darle una lección, le dice: ¿de veras Dios habla con usted? Sí. Entonces hágale una pregunta la próxima vez que le hable. ¿Cuál, pastor? Dígale que cuál era el pecado, cuál fue el pecado que yo cometí cuando estaba en la escuela bíblica. Y ahí me lo dice. Sí, pastor. Por supuesto que a la hermana le entró el morbo. Mi pastor cometió un pecado y Dios me lo va a decir. A los 15 días llega él y dice: pastor, hablé con Dios. Y rápido el pastor le cuestiona y le dice: oiga, y le hizo la pregunta que le dije, que cuál fue el pecado que cometí cuando estaba en la escuela bíblica. Sí, pastor. Le pregunté y le dije: Dios, ¿cuál fue el pecado que mi pastor cometió cuando estaba en la escuela bíblica? Y el pastor rápido le dice: ¿y qué le dijo? Me dijo que ya no se acuerda. ¿Se da cuenta, hermano? Me dijo que ya no se acuerda. Sí, yo sé que ustedes estaban esperando conocer cuál era el pecado del pastor, pero lógico, él dice: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Lo único que está pidiendo es que usted le invite que entre a su corazón. Dice Primera de Juan 1:7, último texto: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si usted teme que salga a la luz su vida, ¿por qué no mejor invita a que Cristo limpie su corazón hoy? Y le dice: Señor, yo no necesito una operación en mi cuerpo físico. Necesito que tu presencia esté en mi corazón. Invítelo ahora. Y Él va a borrar todos sus pecados. No espere que le diga: y borrón y cuenta nueva, porque creo que una de las formas de agradecer el perdón de los pecados es vivir cerca de Dios cada día. Personas que me escuchan a través de las redes sociales o por la radio, ¿por qué no en este momento usted le dice: Señor, te necesito? Ven a borrar todos mis pecados. Limpia todos mis pecados.